Muy bien, buenas tardes. Estamos entonces listos para comenzar, tal como comentábamos hace unos momentos, esta es la última clase del semestre, ya que las próximas clases las vamos a dedicar a el control recuperativo, la presentación del proyecto final, etcétera. Así que aprovechemos el tiempo. Y vayamos a la presentación. Voy a detener esto. Bueno, ahí estábamos hablando de la presentación abstracción control, que es un patrón para sistemas interactivos que difiere del MVC. Ya dijimos cuáles son las diferencias, cómo funciona todo esto, en que cada componente tiene los tres ingredientes: la presentación, el procesamiento y el control. Entonces, es un trío, tal como lo mencionábamos en la clase pasada, que cada uno de esos individuos del trío cumplen con alguna función. Y el sistema entonces está estructurado en base a estos componentes, cada uno encargado de una funcionalidad del sistema, y que se coordinan a través de los agentes o de los controles, de la parte control del patrón. Eso ya lo vimos. El contexto son sistemas interactivos, que también lo vimos, no vamos a volver a ello. Lo importante a destacar acá en esta lámina es que el trabajo de los agentes es cooperativo. Un agente es cada uno de estos tríos, de estos componentes. Van cooperando para llegar a la solución de lo que queramos hacer. Entonces dijimos, tenemos una estructura jerárquica de agentes. Cada uno de estos rectángulos es un agente y cada uno de ellos tiene los tres componentes: presentación, abstracción y control. En el caso del componente de alto nivel, el que tenemos acá en este organigrama, en este esquema, él se encarga de la funcionalidad básica del sistema y la interfaz de usuario a nivel general. Y los componentes o agentes que están en la línea abajo son los que hacen realmente la operación, el trabajo eh, que se les haya encomendado a ellos. Y los agentes intermedios, su función es, digamos, coordinación entre lo que está solicitando el nivel alto con lo que están ejecutando los componentes que están en el nivel bajo. Eso ya lo habíamos visto. Esto fue un resumen rápido. Ya, lo que acabamos de decir. Entonces, finalmente, la solución se vería así, como un conjunto de tríos ubicados en distintos niveles. Y según el nivel en que estén, es la funcionalidad que cumplen, que ellos hacen. ¿Cómo implementamos esto? Tenemos que definir cuál es la jerarquía de los agentes, en qué nivel están, porque dependiendo del nivel en que estén es la función que tienen que cumplir. Si están en el nivel bajo, van a implementar la funcionalidad específica del sistema. Maneja su propia interfaz, tiene su propio modelo de datos y su mecanismo de control. Cómo se van activando los distintos agentes para poder completar el procesamiento que se está solicitando. Entonces, en cada uno de estos agentes tenemos estos tres componentes. Estos tres componentes que serían la funcionalidad, que es la abstracción, la interfaz, que es la presentación, y el control, que es el mecanismo de control. Y evidentemente un modelo de datos donde
va a reflejar el procesamiento que está haciendo. Bien, eso en términos de la implementación. Ahora, como siempre, hacemos un análisis. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este patrón? Tiene un montón de ventajas. Y es un patrón que realmente para sistemas interactivos no se usa mucho, porque por algún motivo curioso es el MVC el que predomina cuando hago un sistema interactivo. O tal como veíamos en la clase pasada, es el pseudo MVC que es el que domina. Porque ya vimos cuáles eran las características de esas implementaciones. Entonces, dentro de las ventajas, yo creo que la más importante de esas tres que están ahí es que cada agente se encarga de una funcionalidad específica y tiene todo lo necesario para resolver ese requerimiento. Y, por ejemplo, veíamos un agente en la clase pasada que es el que autoriza. Supongamos en nuestro sistema necesitamos autorizar el ingreso a los usuarios. Entonces tenemos un agente que es el encargado de autorizar y tiene su interfaz, tiene su procesamiento, sus datos, etcétera. Y él se encarga de hacer toda esa funcionalidad. Y una vez que el usuario está autenticado, entonces le pasamos el control a través de los mecanismos de control que nosotros tengamos, le pasamos el procesamiento de ese usuario al agente, en este caso, que esté encargado de lo que sea que estemos haciendo. Entonces, como cada uno tiene su responsabilidad específica y cada uno de ellos funciona sin intervención de los otros. El autenticador, el objeto autenticador o agente autenticador autentica, independientemente de lo que los otros agentes hagan o vayan a hacer o hayan hecho. Lo cual, desde el punto de vista de la mantenibilidad del sistema, es súper bueno. Es súper bueno. Porque el ser independiente, yo puedo agregar nuevas funcionalidades o puedo modificar algunas sin afectar al resto de los agentes. Mientras el mecanismo de control que se haya establecido lo siga manteniendo para comunicarme con los otros agentes, internamente yo puedo hacer lo que quiera. Y eso es súper bueno en términos de funcionamiento, en términos de ejecución y también en términos de desarrollo. Porque yo puedo dividir el desarrollo del sistema en varios desarrolladores que no necesitan comunicarse entre ellos para poder hacer el proceso que se les pidió desarrollar. Que es un beneficio bastante importante o interesante. Sobre todo en estos tiempos en los cuales el trabajo remoto ha adquirido más vigencia. Y en ese caso, eh, cada desarrollador está trabajando remotamente en su agente. Y la otra ventaja es el multitarea. ¿Qué significa multitarea? Que podemos hacer múltiples procesos en paralelo. Evidentemente, como cada agente es independiente, entonces yo puedo tener instancias de los agentes que estén procesando los requerimientos de los usuarios, en caso que hayan requerimientos concurrentes. Y eso es natural. O sea, si necesito más instancias del
agente autenticador, porque tengo muchas conexiones de usuario, por ejemplo, ¿no? Defino más instancias y el sistema se acomoda rápidamente y empieza a atender a más usuarios. O sea, obviamente basado en que la potencia del computador es la adecuada como para manejar ese volumen de usuarios. Pero sin considerar eso, eh, podemos, podemos manejar las instancias muy fácilmente. Ahora, en términos de las desventajas, una cosa son lo que yo gano y otra cosa es lo que pierdo. El sistema, en definitiva, la forma de estructurarlo es complejo, porque los ejemplos que yo les he dado es la parte simple del tema, un objeto autenticador que puede funcionar independientemente. Sí, perfecto. Porque es una función básica. Pero ¿y después de el resto de la funcionalidad que tiene que hacer el sistema, cómo la implementamos, a quién se la damos? Se torna un poquito más complejo. ¿Cuál va a ser el agente encargado de hacer la funcionalidad que sea que hayamos definido? Entonces, es un poco complejo el poder diseñar y estructurar un sistema usando PAC. El otro, la otra consideración, mejor dicho, de desventaja es, bueno, baja eficiencia. Baja eficiencia comparado con qué. Cuando hablamos de bajo o alto, tiene que ser, tenemos que especificar contra quién nos estamos comparando para decir somos bajos o somos altos. Un individuo solo aislado en una isla no puede decir yo soy una persona alta o soy una persona baja, porque no tengo con quién compararme. Y aquí lo mismo. Entonces, cuando decimos baja eficiencia, ¿con quién nos comparamos? Nos estamos comparando con sistemas monolíticos, en los cuales toda la funcionalidad está en un solo componente, lo cual implica que todos los procesos transcurren y se ejecutan a la velocidad interna del sistema, velocidad interna del procesador. Versus un esquema en que hay comunicaciones, en que hay que coordinar una serie de procesos que están comunicados entre sí y las comunicaciones no fluyen a la velocidad del procesador. Entonces, esa es la baja eficiencia comparado con el otro esquema, que estamos haciendo operaciones que implican coordinación entre distintos agentes y comunicación entre ellos. Y eso toma tiempo, mucho más tiempo que hacer operaciones internas y ejecutar a la velocidad del procesador. Y lo otro que es complejo es cómo controlamos. ¿Cuál va a ser el mecanismo de control para que los agentes se enteren que les tocó trabajo, que llegó su turno de hacer algo? Acordémonos cuáles son los mecanismos de control. Puede ser centralizado o distribuido. Puede ser administrador, call return, o puede ser basado en eventos o basado en interrupciones. ¿Cómo hacemos que los agentes se activen cuando sea necesario que sean activados? Podría ser un esquema de control tipo administrador en que él va decidiendo la activación de cada uno de los agentes. Puede ser una alternativa. O podría ser un sistema de control basado en eventos en que la finalización del procesamiento de cada agente para un requerimiento específico genere un evento de terminé, y ese evento eh,
hace que algunos de los agentes que están esperando la producción de ese evento despierten y sigan el procesamiento. Puede ser así también. Pero, de nuevo, el mecanismo es un tanto complicado, cualquiera que sea el esquema que yo haya utilizado. Sobre todo pensemos que estamos hablando de sistemas interactivos. Es decir, estamos conversando con un usuario, el usuario nos está generando los requerimientos. Entonces, podría ser, por ejemplo, un botón que el usuario presiona y eso activa un evento y hay un analizador de ese evento que es capaz de decir a quién le toca, según el evento que se haya producido, y se activaría ese agente, por ejemplo. Es decir, tenemos múltiples formas de hacerlo y hay que encontrar la mejor, la menos complicada, pero el mecanismo es un tanto complicado, por decirlo en términos simples. Entonces, la pregunta es, ¿valdrá la pena, no tiene sentido usar este patrón en un sistema interactivo? Y la respuesta es depende. Depende de un análisis costo-beneficio, qué es lo que yo quiero y qué es lo que voy a obtener. Y comparado versus qué. Estamos hablando de por ejemplo, estamos hablando de un sistema interactivo, estamos hablando de un proceso eh, continuo, tipo batch, etcétera. Y eso nos lleva a la... Bueno, con esto terminamos el análisis de estos patrones y nos lleva ya a un análisis más general de todo lo que hemos estado viendo. Entonces avanzamos. Conclusiones finales. Ya les dije, este es el último módulo, o sea, la última clase del semestre. Por lo tanto, hagamos un resumen de todo lo que hemos visto, como para cerrar definitivamente el curso. Dado que es la última clase, debido a lo que ya dijimos. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de los de una arquitectura? ¿Para qué definimos una arquitectura? ¿Por qué es importante tener una arquitectura? Y esta es una pregunta para ustedes. Hemos estado todo el semestre hablando de arquitectura y ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Profe, ¿Sí? ¿Dino? eh, la arquitectura sirve para, por ejemplo, que para un proyecto cada tipo de arquitectura puede satisfacer la funcionalidad que requiere o lo más importante. Em, a ver, ¿qué es lo que es arquitectura? Arquitectura es la forma, la manera de estructurar el diseño o de diseñar un sistema, de tal manera de eh, usar elementos conocidos y que no cada uno haga lo que se le ocurra. Entonces, desde ese punto de vista, la arquitectura me define eh, varias cosas. Me define varias cosas. Cómo estructuro cada uno, perdón, antes que eso.
cuántos o qué componentes voy a necesitar. Es decir, en un sistema X, cuáles son los programas, por decirlo de alguna manera, que que necesito para satisfacer los requerimientos, eh, qué va a ser cada uno de ellos, va a ser la funcionalidad, cómo se van a estructurar en módulos, de qué manera. Voy a hacer un sistema monolítico en que está todo metido dentro de un solo gran proceso, o voy a hacer un sistema distribuido en que tengo múltiples procesos distribuidos a través del sistema. Entonces la arquitectura me define eso, me define cuál es el diseño que voy a usar. Y en base a eso yo puedo definir o decidir de qué manera lo voy a hacer. En el chat ya habían varias respuestas. Marco decía para aprender y levantó la manito, quiere decir algo parece. Vicente define cómo funciona el sistema, más que cómo funciona, sería cómo se estructura el sistema, cuáles son los componentes, cómo se comunican entre ellos, cómo los controlo, todo lo que hemos visto. Y Benjamín dice saber los más grandes rasgos de un software, entender cómo se van a mover las cosas. Sí, sí, eso está más cerca de lo que acabo de decir. Y Marcos quiere decir algo. Marcos, dime más. No era para no interrumpirlo, lo que pasa es que, o sea, en resumen, según lo que entendí, profe, que quería que respondiéramos era como que al final, durante el semestre, lo que nos había enseñado era lo que necesitábamos, o sea, no lo que necesitábamos, sino que las herramientas que nos sirven para poder construir el sistema según los requerimientos que tenemos, o algo similar. Ya, sí. Sí, pero esa es la construcción y también el diseño. O sea, que es importante. ¿Cómo diseño yo el sistema? Por ejemplo, si usamos la arquitectura SOA, decimos vamos a usar esta arquitectura, esa arquitectura me da una serie de lineamientos que te dice tienes que tener clientes, hay un bus central, hay un conjunto de servicios, etcétera. Entonces ya me está dando cuál es la estructura del sistema. Y lo que yo tengo que definir entonces son las funcionalidades que le voy a asignar a cada uno de los servicios y cómo voy a obtener de los clientes sus requerimientos para poder satisfacerlos. En el caso de SOA. En el caso de una arquitectura, por ejemplo, de tubos y filtros, también me está diciendo cómo y en qué contexto se aplica ese diseño y cómo se van relacionando los distintos procesos para lograr el sistema final. En el caso de una arquitectura cliente-servidor, lo mismo. ¿Qué hacen los clientes? ¿Qué hacen los servidores? Y así todo lo que hemos visto durante el semestre. Entonces, en definitiva, la arquitectura me ayuda a decidir cómo lo voy a hacer y a hacerlo. ¿En base a qué? En base al qué es lo que hay que hacer. Entonces tenemos las funcionalidades o requerimientos funcionales que hemos definido, hemos hecho el levantamiento de todo lo que necesita el sistema y decimos estos son los requerimientos funcionales, por lo tanto voy de acuerdo a la arquitectura elegida, en función del contexto en el cual vamos a procesar todo esto, voy a definir quién, cuándo y dónde hace el procesamiento de esta funcionalidad o satisface lo que esta funcionalidad está solicitando. Eso sería por una parte.
Ahora, la arquitectura va asociado también a un patrón o varios patrones que son la materialización ya de la parte constructiva de nuestro sistema. También orientado a cómo satisfacemos los requerimientos funcionales. Pero hasta el momento hemos hablado de requerimientos funcionales y nosotros dijimos que hay un conjunto de requerimientos que son no funcionales, que no forman parte de la función que tiene que hacer el sistema, pero que sí es necesario considerarlos, que son requerimientos, llamémoslo, anexos, que deben estar, porque hay consideraciones que nos interesa respetar, como por ejemplo la seguridad o la mantenibilidad o todas esas palabras que terminan en IDATA. Y dijimos también que estos requerimientos no funcionales no son todos buenos. Hay algunos antagónicos, que si yo quiero uno, debo sacrificar otro. Entonces, lo que vamos a ver a continuación en estas conclusiones finales que yo tengo acá, es que debo privilegiar si quiero tener que mi sistema tenga un requerimiento no funcional específico. Porque los funcionales se va a encargar en la arquitectura, los patrones, etcétera, de satisfacerlos. Los no funcionales también tienen que ser parte de la arquitectura, pero hay que considerarlo desde un inicio. Porque no podemos hablar de seguridad, por ejemplo, que es el ejemplo más simple, cuando hemos llegado al final de la construcción y nos damos cuenta que tengo usuarios y que los usuarios tienen que autenticarse y que después de la autenticación debo perfilar al usuario, ver cuáles son las funciones o funcionalidades a las cuales él puede acceder, pero resulta que yo en ningún momento en el desarrollo consideré eso, consideré que tenía distintos tipos de usuarios, por lo tanto de alguna manera tenía que impedir que algunos usuarios accedieran a ciertas partes del sistema. Si eso no lo consideré y me doy cuenta cuando ya estoy al final, estoy en un problema serio. Estoy en un problema serio. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, los requerimientos no funcionales no solo basta con decir el patrón X o la arquitectura Z es la que me da este requerimiento no funcional, como mantenibilidad o qué sé yo qué, lo que sea, soportabilidad, verificabilidad y todo eso, sino que tengo que contemplarlo, tengo que considerarlo desde un inicio, porque eso me va a cambiar radicalmente el diseño, probablemente de la aplicación. No funcional, la funcionalidad va a ser la misma, pero ¿cómo la voy a controlar? ¿Cuáles son los distintos componentes que voy a necesitar construir para manejar estos requerimientos no funcionales? Es súper importante. Y lamentablemente, y esto yo lo he escuchado miles de veces, y probablemente ustedes también, ¿sabe? Es que no tenemos tiempo para preocuparnos de eso. Tenemos tantas funcionalidades que programar, diseñar, construir, probar, etcétera, que no tenemos tiempo para preocuparnos de la escalabilidad o no tenemos tiempo para preocuparnos de la seguridad o de lo que sea. Así que lo vamos a hacer rapidito, no vamos a considerar eso. Y bueno, y después se arreglará en el camino, cuando el sistema esté funcionando. Pero ya es demasiado tarde. En ese momento es demasiado tarde. Y hay una cosa que yo digo siempre, en la universidad, ustedes, nosotros, nosotros todos,
no nos preocupamos del factor tiempo, salvo cuando hay que entregar una tarea, un informe o algo así, y estamos a un día de entregarlo y no hemos hecho nada. Pensamos que el tiempo es infinito para desarrollar un sistema. Y en realidad el tiempo es justamente lo contrario. Siempre falta tiempo, siempre los requerimientos eran para ayer. Ni siquiera para hoy. Ya estás atrasado. Era ayer que tuviste que haberlo entregado. Ay, no, ni siquiera lo has empezado. Ah, qué interesante. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Hagámoslo como podamos. No te preocupes. Si me pidieran que sumara dos variables, dando un ejemplo muy estúpido, sumemos las dos variables así a mano y pongamos el resultado. Ni siquiera hagamos que el computador haga la suma. Por ejemplo, una cuestión muy, muy idiota. Claro, y funciona. Entonces se presenta el proyecto, se entrega el informe y aparece el resultado que se estaba esperando. Listo, fantástico. Pero resulta que ese resultado no es verdad. No es verdadero. ¿Por qué? Porque lo falseamos. Es cuando decimos vamos a poner en duro dentro del código algo. Cuando hago eso, estoy diciendo no fui capaz de programarlo bien. Y lo puse ahí en duro, en código. Y después se me dice, oye, pero resulta que queremos cambiar esa opción. La respuesta es, lo siento, habría que modificar el programa. Cuando si se hubiese hecho bien, por ejemplo, eso hubiese sido un parámetro del sistema, es cosa de cambiar el parámetro. Y listo, no hay que modificar el programa. ¿Se dan cuenta? Y todo lo que hay detrás de ese no tengo tiempo para hacerlo. Interesante. Interesante. Y me acabo de acordar de una anécdota. Un matemático, no sé, supongo que ustedes lo han escuchado, no me acuerdo quién era. No me acuerdo quién era. ¿Quién fue? Pero un matemático que era un brillante, era una persona brillante que tenía una capacidad de análisis, de trabajo y de plantear teoremas y resolverlo y todo eso. Espectacular. Y resulta que se metió en un enredo de un enredo, y a ver cómo lo decimos en términos simples. Unos enredos amorosos. Ya, unos enredos amorosos. Y lo retaron a duelo. Y evidentemente en esa época, bueno, los duelos había que aceptarlos. Y resulta que quien lo retó a duelo era el mejor, no sé si fue a espada o vamos a espada, ¿no? Una lucha de espada. Era el mejor espadachín de todo el lugar. Entonces él sabía que iba a morir. No tenía ni una posibilidad de ganarle al otro. Ni una. Y la noche anterior al, a este duelo, se dedicó a escribir un montón de teoremas que él los tenía en su cabeza. Y escribía el teorema de no sé qué, bla, 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 y la tesis, y no tengo tiempo para demostrarlo. Y después el otro teorema y el otro teorema. Y hasta hoy hay algunos de esos que todavía los matemáticos actuales no han sido capaces de demostrarlo. Y todo por un lío amoroso. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba ese matemático. Si alguien sabe de quién estoy hablando, podría decir el nombre. Si no, después se lo podemos preguntar a Google. ¿Cómo se llama el matemático que murió en un duelo y que no pudo demostrar todos los teoremas, etcétera? Bien, entonces, ni idea, dice Marco. Yo sabía el nombre,
pero no me acuerdo en este momento. Está por ahí en el desván de los recuerdos. Entonces, avancemos. No nos quedemos aquí pegados. Decíamos que si queremos obtener ciertos requerimientos no funcionales, tenemos que poner de nuestra parte. Y si queremos rendimiento, performance, ¿cómo logramos eso? ¿Qué hacemos? Si queremos obtener ese requerimiento no funcional, nuestro sistema debe contener la mínima cantidad de componentes posible, porque dijimos que la comunicación entre los componentes toma tiempo. Y entonces perdemos eficiencia. El extremo es un solo componente. Todo el sistema en un solo componente. Súper bueno. Pero eso va a atentar contra los otros requerimientos no funcionales que a lo mejor a mí me interese tener. Así que un sistema monolítico de un solo componente no es una solución o una alternativa viable que debiéramos considerar. Entonces, pocos componentes y todas las funcionalidades críticas del sistema que requieran mucho procesamiento y comunicación entre distintos actores, debe estar concentrado en uno o dos componentes. Porque si lo distribuimos en muchos componentes, o en varios, vamos a caer en la negación de lo que decíamos antes, que el sistema debe tener pocos componentes. Y además, estos componentes deben ser lo más autosuficientes posibles, que puedan resolver ellos los requerimientos funcionales, sin necesidad de tener que pedirle o preguntarle a otros componentes que le ayuden a procesar. Todo está orientado a que se haga el procesamiento lo más cerca posible eh, estoy pensando en términos de, tengo varios componentes, que estos componentes tengan algún tipo de comunicación muy rápida y estén al ladito, uno al lado del otro, de tal manera de disminuir el uso de la red de comunicaciones, disminuir el uso de las operaciones de entrada-salida, porque esas son las operaciones que nos hacen que el sistema pierda rendimiento, pierda performance. Entonces, tenemos que estructurar nuestro sistema en la menor cantidad de componentes posibles. Entonces, podríamos decir en el extremo, tener, supongamos, si decidí usar la arquitectura cliente-servidor, tener un solo cliente y un solo servidor. Entonces el cliente en un solo componente solicita, pide los requerimientos, ve los resultados, etc. Y el servidor en un solo componente hace todo el procesamiento. Y con eso disminuimos las comunicaciones, las operaciones lentas del sistema, etc. Pero eso atenta contra otros requerimientos no funcionales que vamos a ver un poco más adelante. Así que esto no es un análisis independiente en que digo, ya, fantástico, pocos componentes, vamos a tener dos. Un cliente, un servidor. Estoy usando arquitectura cliente-servidor. No es muy bueno. Eso no es muy bueno para nada. Bueno, sigamos avanzando y vamos a ver por qué eso no era para nada bueno.
Entonces, el siguiente requerimiento no funcional, la escalabilidad. Es decir, yo quiero que mi sistema pueda aumentar su tasa de procesamiento cuando sea necesario. Por ejemplo, este fin de semana con el tema del Black Friday, ya que todo el mundo se quería conectarse a los distintos sitios para comprar y las ofertas y eso. Que el sistema pueda crecer fácilmente en la atención de los usuarios. ¿Cómo logro eso? ¿Cómo logro eso? Lo primero, lo más importante es que los componentes que van a formar parte de mi sistema sean capaces de procesar ellos independientemente y no necesiten la ayuda de otros componentes. Es decir, como dice ahí, autocontenidos, que todo el procesamiento lo puedan hacer internamente dentro del componente. ¿Y por qué eso es importante? Porque si cada componente es independiente, autocontenido, yo puedo, ¿cómo crecer horizontalmente? Creando más instancias de esos componentes, distribuyendo los componentes. Como no hay dependencia entre ellos, hay una procesamiento interno dentro del componente que no requiere de nadie más. Por lo tanto, yo puedo tener 10, 20, 50 copias del mismo componente y estoy atendiendo a 10, 20 o 50 usuarios o más. Entonces, tengo una escalabilidad horizontal en este tema. Ahora, si los componentes se necesitan entre sí para poder satisfacer un requerimiento, ahí estamos en problemas. Estamos en problemas porque tendríamos que definir y crear muchas instancias de esos muchos o varios componentes que se necesitan entre ellos. ¿Y eso en qué me va a afectar? En la carga del computador. En que voy a tener muchos procesos ejecutando. Y al tener muchos procesos ejecutando, voy a afectar al rendimiento y también a la escalabilidad, porque no voy a poder poner tantos componentes como son los necesarios, o serían los necesarios. Entonces, tengo un límite, siempre tengo un límite, que es la capacidad del computador. Entonces, aquí vemos que la escalabilidad y la performance no puedo tener, no necesariamente voy a tener los dos, estos dos requerimientos. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo crecemos horizontalmente? ¿Cómo escalamos horizontalmente? Poniendo más componentes, más instancias del componente, de los componentes que necesito. Y eso va en contra de lo que acabamos de decir, que en la performance, mientras menos componentes tengamos, mejor, porque hay menos comunicación. Y estoy procesando a velocidad del procesador. ¿Qué significa procesar a velocidad del procesador? Yo lo he usado varias veces ese término, ese concepto. Significa que todas las instrucciones que voy a procesar están en un módulo que está cargado a la memoria y que el procesador va a ejecutar todas esas instrucciones a su velocidad. En el momento que alguno de estos módulos requiera enviar un requerimiento, un mensaje, una transacción, un evento a otro componente, ahí ya hasta ahí nomás llegamos. Ahí la velocidad cae, porque tenemos que esperar a que el otro componente responda al requerimiento que yo le hice. Entonces ya no estoy a velocidad de procesador, estoy a la velocidad del otro componente.
¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, eso en términos de la escalabilidad. Mantenibilidad. ¿Qué significa mantenibilidad? Y aquí ya varias veces lo hemos mencionado, existe un error de concepto. Mantener no es corregir. Eso es importante y lo repito, lo he repetido varias veces. Mantener no es corregir. Mantener es prever situaciones. Entonces, ¿qué significa mantener? Significa poder agregar nuevos requerimientos, nuevas funcionalidades sin afectar a lo que ya está construido. Y para eso, entonces, de nuevo surge el tema de los componentes autocontenidos. De que cada componente pueda él realizar toda su tarea sin necesidad de alguien más. Por lo tanto, si modifico algo de este componente, porque le agregué, no sé, una nueva funcionalidad o algo adicional que necesitaba, bueno, él se va a ver afectado evidentemente por el cambio, pero el resto de los componentes no. El resto no. Ahora, ¿qué necesito para que mi sistema sea mantenible? Ahí tenemos en las líneas 2 y 3 dos requerimientos. Una especificación detallada, o sea, saber qué es lo que hace cada uno de los componentes y que los componentes puedan ser reemplazados sin afectar al resto. En una arquitectura, por ejemplo, cliente-servidor, que es la que estamos usando ahora para el proyecto del curso, y yo puedo reemplazar un servicio sin ningún problema. Reemplazarlo, quiero decir, activar una nueva versión del mismo servicio, porque le hice un cambio, le agregué una funcionalidad adicional que necesitaba en ese servicio, y lo puedo activar. Y lo puedo activar sin mayor problema, sin ningún inconveniente. Y de hecho, sin ni siquiera, y esto es súper importante, sin ni siquiera dejar de operar el sistema. Lo hago como normalmente se dice en caliente, con el sistema corriendo. ¿Y cómo hago eso? Simple, muy simple. Activo la nueva versión mientras la versión antigua sigue funcionando y luego desactivo la versión antigua. Entonces nunca dejé de prestar el servicio. Nunca dejé de prestar el servicio. Y agregué nuevas funcionalidades al sistema sin dolor, sin que algún inconveniente tuviera. Evidentemente estoy suponiendo que la modificación que yo hice la probé y funciona. O sea, si hice una modificación y la voy a probar ahí cuando activo el servicio, no me sirve para nada. Entonces puedo reemplazar un componente por otro. El componente antiguo lo reemplazo por la nueva versión del componente, con el sistema funcionando. Es como ir en la carretera en un auto y mientras el auto va andando y nosotros vamos cambiando un neumático. Más o menos de eso estamos hablando. Con el auto a 100 kilómetros por hora y nosotros cambiando uno de los neumáticos del auto. ¿Ya? Háganse esa. Esa sí que sería una cosa digna de ver. Bueno, pero eso lo logramos. Eso lo logramos en nuestro sistema. Si queremos satisfacer, garantizar la mantenibilidad. Súper importante, los datos
tienen que ser propios, no deben ser compartidos. Porque en el momento que compartamos datos, si yo hago alguna modificación en mi componente, modifico mis datos que estoy compartiendo con alguien más, o el otro modifica sus datos, probablemente, es probable que tenga un error. Es probable que tenga un error. Entonces pierdo mantenibilidad. Y el otro requerimiento importante a considerar es que quienes son los creadores o generadores de los datos, por ejemplo, los servicios que acceden a la base de datos para registrar las órdenes de compra, los pagos, lo que sea, tienen que estar separados de los consumidores, de quienes son los que usan esos datos. Tenemos dos instancias diferentes, uno el que crea y otro es el que usa. De esta manera, entonces, de nuevo, en la arquitectura SOA, tenemos esa característica porque son los servicios los que crean los datos, los manejan, los administran, y los clientes en esta arquitectura son los que lo usan y lo requieren, los piden y obtienen la información que necesitan. Bien, eso en términos de la mantenibilidad. En términos de la seguridad, ¿cómo hago yo un sistema seguro? Seguro en operación. Claro, ustedes me pueden decir, voy a encriptar los datos y voy a manejar todos los datos encriptados. Ya, ok. Pero ahí estoy solamente centrado en los datos. ¿Y en la operación normal? ¿Cómo hago que mi sistema sea seguro? O sea, tenemos que considerar un montón de cosas, ¿o no, profe? En el sentido de que tenemos que considerar un login que sea seguro, un sistema que tenga un logueo que sea no encriptado, pero que tenga buena seguridad así, de poder meterme y que confirme que es el usuario de forma correcta. Además de eso, los datos tienen que estar seguros. Además de eso, es como también existen los PDF, porque el otro día estaba hablando con un profe sobre los PDF y los bancos. Los bancos emiten PDFs a veces como con firmas digitales y en Chile como que eso está mal administrado igual, entonces tienen que incluso ser seguros en los documentos que se emiten, no solamente en los datos que se mantienen, ¿o no? Sí, también. Esa es otra forma de mirarlo desde el punto de vista de los datos y del uso que le estamos dando. Perfecto, Pedro. Súper bien. Pero aquí estamos hablando además de todo eso que tú acabas de decir, de la seguridad del procesamiento. O sea, evidentemente yo voy a tener usuarios validados, autenticados, voy a probablemente encriptar los datos más sensibles, todo eso. Pero si todo ese procesamiento está al alcance de la mano de alguien externo, y estoy corriendo un riesgo alto. Ya sabemos que no hay sistemas perfectos y los sistemas tienen fallas de seguridad me refiero. Y hay exploit, hay procesos que se aprovechan de esas fallas para entrar al sistema. Ayer A eso mismo, no. profe, porque ayer había como un estreno de una película que se llama, bueno, una película muy famosa que se llama Spider-Man. ¿Ya? Y la cosa es que en base a esa película muchos hicieron como un exploit de los cines, entonces compraron entradas y después las estaban revendiendo. ¿Ya? Entonces como que como que pasó para todos los lados posibles, como que el sistema de compra y venta estaba tan saturado que algunos ocuparon algún exploit del sistema de compra y venta saturado para poder comprar más entradas de las que en realidad deberían comprar. Y a otros les pasó al revés. Pues, por ejemplo, a un amigo le pasó que compró dos entradas y,
y no se las procesó, pero sí les quitaron la plata del banco. Entonces era como, Ya, el fue peor un de los lío. mundos. Al final Ya, terminó comprando 4 entradas, pero en realidad solamente 2 son válidas porque una como que le quitaron la plata del banco nomás, entonces. ya. Buen punto, Pedro, muy bien. O usted también nos contaba hace un tiempo, como con los aviones, que no sé si era usted o un amigo compraba pasajes de aviones, pero costaban como 0 pesos, una cosa así. Ah, sí, yo les comenté esa anécdota. Claro, entonces el sistema estaba bien, probablemente los datos estaban encriptados, pero si está procesando, no puede procesar con datos encriptados. Tiene que estar en texto claro, sino cómo hago todo el proceso si todo está encriptado. Y en ese momento, o sea, con el sistema funcionando, con los datos en texto claro, no encriptado, si alguien puede interferir en la ejecución o meterse en el medio del procesamiento, ahí tiene todo a su disposición. Están todos los datos, está todo lo que se requiere. Entonces, la idea, si yo quiero tener un sistema seguro en términos de procesamiento, es que el procesamiento se haga lo más oculto posible. ¿Qué significa lo más oculto? Estamos pensando en una arquitectura de capas, en que la capa de interfaz de usuario, que sea la que el usuario ve y la cual tiene acceso, no tenga ninguna funcionalidad del sistema. Solamente permita captar los requerimientos y entregar los resultados. Y luego tener varias capas en las cuales voy ejecutando o haciendo o satisfaciendo los requerimientos funcionales. Y finalmente el proceso o los procesos importantes, los que manejan la plata, por ejemplo, en el ejemplo que nos daba Pedro, estén en las capas más inferiores, las más lejanas al usuario. ¿Por qué? Porque puede haber una falla en un sistema de seguridad que haga que alguien se meta maliciosamente al sistema. Pero ¿a dónde va a lograr llegar? Va a lograr llegar al sistema que captura los requerimientos de los usuarios y que muestra los resultados. Y ahí no hay datos sensibles, ahí no hay información crítica. Entonces, si es que logra meterse, llega hasta ahí. Usted puede decir, bueno, ya, ok, pero si llegó ahí, podría también tener acceso a las capas que están más abajo. Sí, claro, pero la idea es que en cada capa hagamos un mecanismo de validación y de seguridad, de tal manera de dificultar el ir pasando de capa en capa hasta llegar al procesamiento efectivo, al manejo de los datos críticos, por ejemplo. Entonces, tal como es ahí, los recursos críticos, lo que yo necesito y que como el nombre lo dice, crítico, tiene que estar en las capas más internas, más alejadas del usuario. Y de nuevo, entonces en este tipo de arquitectura, por ejemplo, la arquitectura por capas o la arquitectura SOA, estoy haciendo eso, tendría, o incluso en MVC, si lo hacemos bien, tendríamos a lo menos una capa entre el usuario y nosotros. No, o sea, nosotros quienes estamos haciendo el procesamiento. O sea, los componentes que hacen el procesamiento. De esta manera estamos garantizando, o no, bueno, sí, garantizando de alguna manera, pero logrando una mayor seguridad que tener todos los procesos en una sola capa y al alcance de la mano de cualquiera. Y bueno, como corolario de todo esto que acabamos de decir, los consumidores, tal como dice ahí en esta frase, tienen que estar separados de los productores, es decir, quien genera el dato no debe estar al mismo nivel que el que lo usa. Porque si están al mismo nivel,
yo podría generar o llegar a obtener datos que no debería haberlos obtenido. Estamos pensando en hackers, cosas por el estilo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Si yo quiero tener una seguridad extrema, mi sistema súper seguro, en que use una arquitectura de capas, por ejemplo, 6 capas, 5, para aislar lo más posible el procesamiento crítico del mundo exterior, ¿a quién estamos afectando? ¿A quién estamos afectando? A la performance. Evidentemente, la seguridad y la performance son requerimientos contrapuestos. Pero a veces es necesario sacrificar algo por algo, o sea, en el No, sentido de que no queremos que nuestro sistema, o sea, si está muy involucrado con el dinero, no queremos que nuestro sistema bajo ningún motivo pierda o tenga algún fallo al respecto, así que por supuesto, o sea, tenemos que pagar. Tenemos que pagar. Si quiero seguridad, que el beneficio de la seguridad tengo que pagar. ¿Y qué pago? Perder eficiencia, perder en performance. No hay otra. ¿Qué saco con tener un sistema súper rápido, súper eficiente si los datos que está entregando no son confiables porque hubo una intrusión en el sistema? No saco nada. Entonces, obviamente tengo que hacer un análisis. Costo-beneficio. ¿Quiero seguridad? Estoy perdiendo en rendimiento. Ya, pero no quería, sí, yo quiero seguridad, pero no extrema, así, de la CIA. Entonces, porque todo el mundo piensa que la seguridad de la CIA es súper buena, cuando en realidad no lo es, pero no importa. Sí, no quiero ese nivel de seguridad tan alto. Estoy dispuesto a que sea un poquito más bajo, pero voy a lograr que mi sistema funcione un poquito mejor. Luego, sigamos avanzando. Confiabilidad. Quiero que mi sistema sea confiable, quiero que mi sistema esté la mayor parte del tiempo operativo. Ya los famosos 5-9 que hemos mencionado durante todo el semestre. ¿Cómo logro confiabilidad? Bueno, ahí hay una serie de consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. La primera, el dicho lo dice, no poner todos los huevos en el mismo canasto o en el mismo saco. Porque si se rompe el saco o el canasto, se van a caer los huevos y se van a reventar todo, se van a perder. Entonces, eso es lo más importante. No pongamos todo en el mismo lugar. Y eso, ¿y cómo se implementa? ¿Cómo se visualiza? En tener un conjunto de componentes. Un conjunto de componentes que vayan satisfaciendo o que hagan parte de los requerimientos funcionales. Por ejemplo, voy a volver a la arquitectura SOA. En la arquitectura SOA, lo que estoy diciendo se cumple. Si es que nosotros tenemos servicios bien construidos que están satisfaciendo un requerimiento funcional. Y puedo tener varias instancias de esos mismos componentes. Es decir, componentes redundantes. Yo necesito uno para procesar, necesito 2 para procesar. No importa, o sea, está bien, con 2 tú procesas, pero vamos a tener 4 o 5 o 6. Entonces, si uno de esos 5 o 6 falla, no importa, tengo 4 o 5 más que siguen atendiendo a los usuarios.
Si tengo dos, necesito dos, si tengo dos, si uno de esos dos falla, entonces va a estar en problemas porque había decidido que mínimo necesito dos. Y al tener uno se me empieza a formar un problema, una cola de espera para acceso al procesamiento y en definitiva podría llegar a que el sistema fallara. O por lo menos va a funcionar más lento, a lo menos va a funcionar más lento. Entonces, quiero confiabilidad, ¿sí? Ten más trabajadores que los que necesitas. Básicamente es eso. Si puedo resolver mi problema con 4, pon 8, 10, 12. Bueno, tampoco seamos exagerados. ¿No? Pongamos 100. Ahí, ahí caemos en otro problema. Estos componentes, de nuevo, ya lo hemos mencionado varias veces, tienen que ser lo más autosuficientes posibles. De tal manera de ellos mismos satisfacer el requerimiento para el cual fue hecho y no tener que pedir ayuda a otros componentes. Es decir, no tienen que estar acoplados o conectados con otros componentes. Porque si eso ocurre, ¿qué pasa en términos de la confiabilidad? Si uno de los dos falla, fallan los dos. Y voy a dejar de atender a mis usuarios y el que falló, el otro, el segundo, al cual yo también necesito usar, tampoco va a poder atender a sus usuarios. Si ese fue el que falló, entonces tenemos una falla doble. Cuando ocurre ese fenómeno. Además, debo evitar los cuellos de botella. Es decir, que haya algún componente que sea el que esté regulando el funcionamiento. Y en este contexto, la arquitectura SOA es una de las arquitecturas en las cuales lo que acabo de decir no se da. A ver, ¿qué es lo que acabo de decir? Que los componentes no haya un único que regule el funcionamiento del sistema. En el caso de la arquitectura SOA hay un único componente, que es el cuello de botella, que es el talón de Aquiles, el bus. Si falla el bus, que es un componente, falla todo el sistema. Porque ya dejo de tener comunicación entre los clientes y los servicios. Entonces ahí tenemos un problema. Queremos que la arquitectura SOA, un sistema sea confiable. Tenemos un punto único de falla, que es el bus. Y tenemos que solucionarlo de alguna manera. ¿Cómo? Por ejemplo, teniendo dos buses. Un bus que sea el que está activo, el que está funcionando con los clientes y los servicios. Y el otro que esté activo, pero en espera, esperando a que falle el que está procesando. ¿Y cómo este segundo bus va a saber que el primero falló? Porque tienen que tener una comunicación constante entre ellos. Entonces el bus que se llama pasivo, el que está esperando, cada cierto tiempo le envía un requerimiento al bus activo, al que está procesando. Y el bus activo le tiene que responder. Son mecanismos de control, de sincronización interna. No le estamos mandando un requerimiento de que hay que hacer un pago o lo que sea, sino que mensajería corta de control entre ellos. Entonces, si yo supongamos, cada minuto estoy enviando uno de estos mensajes, un hola,
para que el otro me responda hola. Eso cada minuto. Si pasa más de un minuto, o sea, y la respuesta tiene que llegarme en 5 segundos, a lo más en 5 segundos. Si pasan más de esos 5 segundos y no hay respuesta, no me llegó el hola del otro, yo asumo que hay un problema y que el otro bus se cayó. Entonces yo tomo el control y me transformo en el bus activo. Y soluciono el problema del cuello de botella, del punto único de falla, al tener dos buses. O podría tener 3 o 4 o 5. Da lo mismo. Mientras haya un mecanismo en que esos 4 o 5 se enteren que el que estaba operativo falló y que uno de ellos tiene que tomar el control y tiene que asumir esa función, perfecto. Podemos tener todos los que queramos. Y a eso es lo que se refiere en la última línea que tenemos ahí que dice operación activo-activo o activo-pasivo. Activo-pasivo es el que yo les acabo de decir. Que hay uno funcionando y varios, uno o más, esperando que se falle. Eso es activo-pasivo. Activo-activo es cuando los dos están funcionando. Tengo dos buses funcionando al mismo tiempo. Y tengo un mecanismo de asignación de qué clientes van a conectarse a qué bus. Entonces estoy distribuyendo entre varios buses el procesamiento. Ahora, el bus no procesa casi nada. El bus lo que hace es recibir un requerimiento, una transacción, ver el servicio, si está activo y enviárselo. Esperar la respuesta y devolvérselo al cliente. Tampoco un procesamiento tan terrible. Entonces, que un bus falle, en el caso de SOA, por ejemplo, es raro. Pero puede pasar. Pero puede pasar, evidentemente. Entonces hay que tomar todas las acciones. Las precauciones. Bien, con eso terminamos de analizar la confiabilidad. De nuevo, tendríamos que analizar si quiero confiabilidad, qué estoy pagando a cambio de tener un sistema más confiable. Probablemente en este caso mayor consumo de recursos, lo cual implica una degradación o una baja eficiencia, sobre todo si tenemos un control distribuido o si tenemos este esquema activo-pasivo, en que hay transacciones de control que tienen que fluir dentro del sistema para que todos los componentes se enteren de qué es lo que está pasando. Y eso baja la eficiencia, porque estoy haciendo procesamiento que desde el punto de vista de la funcionalidad no me sirve. No me sirve para nada. Porque no estoy procesando la funcionalidad del sistema, estoy procesando la no funcionalidad. Eso es importante. Bueno, y finalmente ya estamos en la hora. Conclusiones finales, reflexiones finales. Después de un semestre de hablar de arquitectura, ¿qué podemos deducir de todo eso? ¿Qué podemos concluir? La primera que puse ahí. La primera que puse ahí. ¿Qué significa eso? No existe la bala de plata. No existe la bala de plata. ¿Qué es lo que hace una bala de plata? ¿Qué hace una bala de plata, saben? No saben. Mata a un hombre lobo, dice Lino. Que no hay solo una solución, ahora Benjamín. Claro, la bala de plata es la única bala que puede matar a los inmortales, llamémoslo así. Entonces,
dejan de ser mortales, inmortales y son mortales. Esta bala los mata. Y puede ser los zombies o los hombres lobos o los vampiros o cualquiera de estos individuos de la literatura. Entonces no tenemos una sola solución a un requerimiento de diseño. En el fondo, a eso nos estamos refiriendo. No existe la solución única perfecta. Siempre, de nuevo, queremos beneficios, hay que pagar un costo. Entonces lo perfecto no existe. Porque si queremos tener todo, no lo podemos. Porque para tener todo hay algunos de los requerimientos que se oponen, son opuestos entre sí, tal como lo que vimos. Ahora, la arquitectura, también lo hemos dicho varias veces, la arquitectura del sistema va a depender de en qué contexto estemos trabajando. Acuérdense siempre del ejemplo que tratamos de hacer, de diseñar una arquitectura, o sea, diseñar un sistema de cuentas corrientes en una arquitectura por capas, usando el patrón de capas. Y veíamos que eso era terrible, porque ese sistema no es el adecuado, no funciona en el contexto adecuado para un esquema de capas. Otra reflexión, otra conclusión. No hay una solución que involucre a un solo patrón. Lo más probable es que podamos obtener de los patrones la parte que nos sirva para un diseño, pero nunca, o sea, no sé si nunca, pero normalmente no nos vamos a ceñir 100% a lo que el patrón nos indica. ¿Qué es lo que es el patrón? Una guía. Si tú quieres hacer esto, te sugerimos que lo hagas de esta manera. Eso es lo que nos dice un patrón. Pero una sugerencia. Entonces nosotros podemos construir una solución obteniendo lo mejor de un par, 2, 3, 4, no sé, de algunos patrones. Entonces, no existe la solución única que va me acordé, que va a protegernos de todas las variantes del coronavirus. No existe. Sino que vamos a tener que tener distintos tipos de vacuna según el tipo de virus o mutación del virus con el cual nos estamos enfrentando. Acá lo mismo. No existe la solución única para todos los problemas. Va a depender del contexto en el cual ese sistema se incorpora. Bien, con estas reflexiones terminamos el curso. Recuerden que esta semana tenemos varias actividades evaluativas. El viernes un control, el domingo la entrega del informe y probablemente el 7 de marzo, que es el próximo martes, la presentación del proyecto. Así que van a estar bastante atareados si es que no han ido avanzando durante el semestre en el desarrollo del proyecto. Bien, les agradezco la Mucho, profe, asistencia. que tenga una buena semana. Gracias, Marcos, tú también, que no sea tan atareada. Se viene difícil eso. Sí. Complicado, sí. Bien, que lo pasen súper bien en la semana, que todos los proyectos y trabajos que tengan que entregar los puedan entregar a tiempo. Y nosotros, bueno, nos vamos a ir viendo el próximo viernes, después en la presentación final, etc. Vicente dice que el servidor de docencia no le está funcionando. Dame un segundo, Vicente. Voy a dejar de grabar
y lo reviso inmediatamente qué puede estar pasando. Ya.